tener un verdadero posicionamiento, un mejor conocimiento, no tanto en letra ni de información, sino un entendimiento renovado, un entendimiento alumbrado por el Espíritu Santo. Damos gracias a Dios, agradecemos a las personas que siguen lo que es la programación de Ministerio Eclesía, los lunes en Vientos de Reforma, los miércoles la célula online a partir de las 7 de la noche con mi esposa. Estamos sirviendo desde nuestras casas en el Facebook de Gustavo Betancourt, Facebook Live personal de Gustavo Betancourt, y los jueves tenemos Eclesía en Reforma. Los domingos, a través de nuestra celebración familiar desde el barrio Fátima, nosotros transmitimos también a través de Facebook Live a partir de las 9 de la mañana. Así que saludamos a todas las personas que están aquí en el casco, en todo lo que es el municipio de San Marcos de Colón. Tenemos reporte aquí por el Trapiche, gracias por sintonizarnos, saludamos su familia, saludamos a ustedes que están siempre participando juntamente con nosotros, y también en la comunidad de El Guanijiquil, ¿verdad? Siempre están en sintonía de lo que es programa Vientos de Reforma, y en la localidad, en el casco urbano, a través de la señal de Canal 16, que sé que baña y cubre los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, Intibucal, Esperanza, y a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, la nueva visión HD de Canal 16 a nivel de las naciones de la tierra. Así que para nosotros es un privilegio, es un honor, siempre es un privilegio, como decíamos anteriormente, el poder estar llegando, el estar sumando con un aporte de esta palabra, de este evangelio que necesitamos para este tiempo, a través de lo que es el cuerpo de Cristo, en su edificación y en su crecimiento. Así que saludamos a todas las personas y gracias por estar en sintonía de nuestro programa Vientos de Reforma. Queremos dar inicio y haciendo siempre una retroalimentación con relación a lo que habíamos estado hablando en el lunes anterior. Estábamos impartiendo acerca de lo que era el poder de la resurrección, y creo que es algo que la iglesia debe de retomar. Es una impartición que la iglesia primitiva lo tuvo desde principio a fin. Usted encuentra en los Hechos de los Apóstoles toda impartición de estos apóstoles como Pedro, el apóstol Pablo ya después, ¿verdad? En esto de que ya no era de los 12 apóstoles del Cordero, pero que Dios le dio una asignación específica para los gentiles. Todos ellos predicaron acerca del poder de la resurrección. Hubieron varios eventos registrados en la Biblia que cuando estos apóstoles hablaban de la crucifixión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice su palabra que se convertían hasta 3.000, 5.000 personas del judaísmo al cristianismo. Así que hay un poder en la resurrección, y creo que la iglesia debe de retomar esta impartición en este tiempo, en donde el sistema y en donde la opresión a todo nivel y en cada una de las áreas somete y sobre todo pues quiere como amedrentar aún a los escogidos, y es ahí donde nosotros necesitamos no solamente entender, sino vivir como una generación resucitada. Fundamentos como, por ejemplo, usted y yo pertenecemos a esta generación después de la cruz. Es sinónimo de decir que nosotros somos esa generación que nos incluyó la resurrección. Efesios capítulo 2, si usted lo puede anotar, Romanos capítulo 6 del versículo 3 en adelante, encontramos estos registros, y en muchas cartas paulinas en relación a que usted y yo somos una generación resucitada y cómo debemos de vivir como una generación resucitada. Resucitada en todas las áreas de nuestra vida, aunque el sistema esté apretado, aunque el sistema nos vuelva estrecho, usted y yo tenemos que ser esa generación resucitada, porque ya esta resurrección emanó del poder mismo, el Espíritu Santo, como la carta a los Romanos dice, el mismo Espíritu que levantó
que resucitó a Cristo entre los muertos, ese es el mismo Espíritu que nos levantará en el día postrero, tanto los que están en una tumba ya muertos o que solo duermen, pero que sí han creído en el Señor Jesucristo. Al escuchar la trompeta y con voz de mando, dice la carta de Tesalonicenses, resucitarán al oír la voz, no de una trompeta hablando físicamente, sino del sonido que sale de la boca de Dios, y que todo aquel que ha creído y que duerme aún en una tumba, y los que hayamos quedado en ese tiempo en el cual el rapto está por suceder, dice la Biblia que al sonar la trompeta y con voz de mando resucitaremos y seremos transformados en otro cuerpo, o sea, un cuerpo glorificado. Así que no podemos nosotros pasar por inadvertido e indiferente esta impartición, ¿verdad? La iglesia por mucho tiempo ha estado impartiendo demasiadas cosas que tienen que ver con la parte almática, con la parte sentimental, con la parte emocional, y esto pues prácticamente no tiene nada que ver con el mensaje puro del Evangelio. El verdadero mensaje que los discípulos anunciaron desde que Cristo estuvo en la tierra, y ya cuando Cristo asciende y cuando Cristo resucita, es a este Cristo crucificado, bien lo dijo el apóstol Pablo en la carta de Corintios, y también al Cristo resucitado. Entonces no podemos nosotros negociar este evangelio poderoso, ¿verdad? Este evangelio que conlleva transformación interna. Por eso el apóstol Pablo lo venía diciendo en la carta de los Romanos, capítulo 1, 16, 17, que el evangelio de Jesucristo es poder de Dios para, ¿verdad?, que para todo aquel que crea en él, y que él no se avergüenza de este evangelio, porque es poder de Dios. Así que no negociemos lo que nosotros vamos a compartir, a predicar por medio de este evangelio, por medio de esta buena noticia, ¿verdad?, con mensajes que van al alma, que solamente es como un masaje almático sentimental, y esto lo que hace como resultado en las personas es todavía quedar en un estado de inmadurez, de inestabilidad y de inconstancia. Así que esta noche les invito para que podamos dar con la segunda parte, seguir con la segunda parte del poder de la resurrección, y habíamos estado hablando en la carta de Lucas, en el capítulo 24, donde el doctor Lucas escribe acerca de una experiencia de dos discípulos, que ya usted conoce esta palabra que se encuentra en esta carta de Lucas 24, donde dice que estos dos discípulos iban caminando, platicando hacia una aldea que se llamaba Emaús, y la palabra Emaús le dábamos el significado el lunes anterior en relación a que significa incierto, o sea, ellos iban hacia un lugar incierto, y en medio de que iban caminando iban platicando de lo que Cristo les había anunciado en Galilea, ¿verdad?, y que les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día. Pero llegó el tercer día, y estos hombres se entristecieron y empezaron a dudar, y empezaron a ser incrédulos en relación al cumplimiento de lo que Cristo ya les había dicho, ¿verdad?, con respecto a lo que era la resurrección. Entonces, en el capítulo 24 de la carta de Lucas, habla acerca del camino de Emaús, y es tan importante que podamos profundizar, porque hay varios aspectos que necesitamos leer, y que necesitamos que el Espíritu Santo vaya como corriendo el velo en nuestra alma para que podamos ir creciendo en el conocimiento. Si hay algo que la iglesia necesita avanzar, una vez de que ya sabe, que ya se le ha revelado, que ya conoce que fue salva, necesitamos avanzar a conocer, ¿verdad?, o a conocer realmente cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad?, o conocer en realidad lo que es el Señor Jesucristo ya en algo más profundo. No nos podemos quedar en un nivel
solamente de salvación, sino que tenemos que profundizar a este verdadero conocimiento, y es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso anotaba en este día de que nosotros podemos ser salvos, pero podemos estar en ignorancia. O sea, de nada sirve que usted diga soy salvo pero ignorante, y me refiero a ignorancia a lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo en la carta en las cartas paulinas, donde él dice: ¿acaso ustedes saben? ¿Acaso ustedes ignoran? ¿O es que ustedes no saben? ¿Por qué? Porque ese flagelo, ese espíritu de ignorancia siempre ha estado latente o ha estado predominando de generación en generación, porque no nos podemos conformar con que usted y yo somos salvos, y tampoco no nos podemos conformar con que usted asiste a una congregación un domingo y usted ni siquiera lleva una libreta ni una escritura, ¿verdad? Ninguna Biblia para poder ir creciendo en el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que es tan importante. El apóstol Timoteo escribió de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso escribí esta mañana que no basta con ser salvos solamente, porque muchas veces podemos ser salvos, pero estamos ignorantes en relación al conocimiento de la verdad. Una persona apologética en el Nuevo Testamento es una persona que no solamente maneja, sabe, sino que puede defender, ¿verdad? Lo que es el Evangelio, no para defender una religión, sino para tener claro de raíz y de fundamento por qué nosotros creemos en Cristo, por qué nosotros estamos en la gracia, por qué pertenecemos a un nuevo pacto. No estamos aquí repitiendo lo que otros dicen, estamos aquí porque el Señor está entrenando a nuestra mente, no la mente humana ni el intelecto, sino la mente que corresponde a una parte, a un área del espíritu, y que necesitamos cada día más llegar al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Por eso Romanos 8 en el versículo 32 en adelante dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero la verdad no es una doctrina humana, y la verdad no es un concepto humano. La verdad es Cristo. O sea, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, usted y yo no podemos ignorar de que hay un hilo conductor, y que ese hilo conductor nos lleva a Cristo. ¿A qué se refería el arca? ¿A qué se refería el candelabro? ¿A qué se refería los panes de la proposición? ¿A qué se refería el cordero en el tiempo de Moisés en Egipto con el pueblo, y que lo anuncia el escritor Moisés a través del Éxodo? ¿A qué se refería el arca del pacto? ¿A qué se refería ¿verdad? Lo que era los panes de la proposición, como le vuelvo a repetir? Y todos estos elementos que eran figura y sombra, todo esto desde el Antiguo Testamento lo que venía reflejando era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos nosotros ignorar que desde el Antiguo hasta el Nuevo Pacto, hasta el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que entender que nos lleva y nos conduce a alguien, no a algo, y esto es a Cristo. Por eso no nos podemos desmarcar de que toda palabra del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en la carta de Lucas, que le decía en el tratado que escribe el doctor Lucas, que es Lucas 24, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Aquí hay una sustancia que yo quiero compartir con ustedes, porque es tan importante que nosotros entendamos que una generación resucitada es una generación que no solamente salta un obstáculo, sino que lo quita en medio de ello. O sea, la palabra remover es quitar, la palabra remover es mover,
La palabra remover es cambiar, es trasladar. Por eso el Señor Jesucristo, aún estando en carne, les dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano de mostaza, pudieran trasladar, pudieran desarraigar un monte, ¿verdad?, y echarlo al fondo del mar. O sea, esto tiene que ver con el poder de la resurrección a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos, las mujeres, que son las más atrevidas, y en esta versión y en esta experiencia de la resurrección, fueron las que llegaron al sepulcro, fueron las que se acordaron de lo que Cristo les había dicho en Galilea, y fueron las que llevaron especies aromáticas y las habían preparado y las habían llevado al sepulcro. Y ellas como hallaron la piedra removida. Entonces, una generación que vive, camina en el poder de la resurrección, les vuelvo a repetir, quita todo obstáculo, mueve un obstáculo de un lugar a otro, no solamente en su vida, sino en su descendencia. Y a un obstáculo para ellos es algo que se salta, es algo que se puede quitar, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Ni siquiera yo estoy aquí parado en mis propias fuerzas, ni en mis habilidades, ni en mis destrezas. Y eso es lo hermoso del nuevo pacto, que todos somos ministros competentes. Pero cuando usted escucha la palabra ministro, usted solo cree que es la persona que está delante de un púlpito. Yo conozco gente que ni siquiera está congregada en un lugar físico llamado congregación, y son personas que sirven, son personas que pueden no solamente ayudar al prójimo en la parte social, sino que sirven en todas las áreas. Esa es una persona que tiene que ver con ministro. Entonces, la palabra ministro tiene que ver con diácono, tiene que ver con una persona que sirve, ¿verdad? Es una persona que sirve al vecino, que sirve a las personas que están en su alrededor en todas las áreas. O sea, no solamente en lo material. Usted puede servir a alguien escuchándolo 2 minutos, 5 minutos, desahogándose de su situación y de su circunstancia. Entonces, no podemos nosotros creer que un ministro solo es aquel que está detrás de un púlpito, en un lugar físico, tanto en la católica como en la evangélica, sino toda aquella persona que sirve, porque todos, esto es lo importante y lo hermoso del nuevo pacto. El apóstol Pablo nos llama ministros competentes, porque todos somos competentes. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde viene nuestra competencia? La competencia no proviene de nosotros mismos. La competencia no proviene porque usted obtuvo un título universitario, ¿verdad? Su competencia no proviene porque tiene una maestría y un PhD. Su competencia no proviene porque tiene renombre, porque tiene una posición económica. Su competencia proviene porque Cristo está dentro de usted y está dentro de mí, y portamos a Cristo y a su Espíritu, y el Espíritu es lo que nos hace competentes. Por eso somos suficientes, no por nosotros mismos, porque Él nos hace suficiente. Él te vuelve competente, Él te vuelve una persona eficaz, pero no por tus habilidades y destrezas. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo el poder de la resurrección, porque hay muchos hogares, hay muchas casas, hay hijos, hay matrimonios, hay negocios, hay empresas, hay nación, ¿verdad? Está la nación, hay gobierno local, hay un gobierno a nivel nacional, que posiblemente necesitamos el poder de la resurrección. Es más, al final voy a dejar unos 8 o 9 minutos para orar, y espero que ahí en ese WhatsApp que encuentra usted en pantalla, usted mande para que podamos orar por su casa, orar por lo que usted ve que es imposible, y que nos activemos en el poder de la resurrección para que podamos nosotros no solamente ver un milagro, sino poder ver a Cristo a través del actuar por medio de su poder. Y lo que necesita Honduras, mis amados, no son políticos buenos, lo que necesitamos es el poder de la resurrección.
Lo que necesitamos en nuestras casas no es la provisión económica solamente, no es, hermanos, una buena casa, un buen auto, es bueno, eso es hermoso, pero lo que necesitamos es el poder de la resurrección de Cristo. Necesitamos que nuestros hijos sean activados en el poder de la resurrección. Necesitamos que matrimonios que están a punto de divorciarse puedan ser activados por el poder de la resurrección. Necesitamos que personas que tienen tremendo potencial por dentro en esta ciudad y en esta nación sean activados por el poder de la resurrección. Que el poder de la resurrección les imparta vida, porque podemos caminar físicamente y creer que estamos vivos, pero espiritualmente podemos estar muertos. Entonces, de eso se trata el poder de la resurrección, de que reciba vida, de que recobre vida lo que está muerto, de lo que se ha vuelto incapaz e incompetente. El poder de la resurrección hace que todo aquello que sea incompetente, que sea ineficaz, se vuelva competente y se vuelva eficaz. Todo aquello que se ha vuelto improductivo se vuelva altamente productivo. ¿Y eso quién lo hace? La religión, no. ¿Eso quién lo hace? El sacerdote y el pastor, no. Eso lo hace el poder de la resurrección. ¿Qué necesitamos en nuestra empresa? Porque la economía no podemos obviar que está completamente estrecha debido a la situación mundial, pero sabemos que los que hemos creído en el Hijo de Dios, los que hemos entendido, que hemos nacido de nuevo por el Evangelio y por la resurrección, vamos a activar el poder de tu empresa en lo económico, que Dios lleve los clientes a tu empresa, a tu negocio, por muy pequeño que sea, esa empresa que Dios te dio y que usted cree que está a punto de caer, que está a punto de terminar. Yo te digo esta noche, por el poder de la resurrección se levanta tu negocio, se levanta tu empresa. Aquí está el teléfono en la pantalla. Es bueno que usted me escriba, no diga su nombre ni diga el nombre de su empresa o de su matrimonio, de su casa. Usted solo diga: yo creo en el poder de la resurrección. Necesitamos esta noche, de aquí para allá, que usted y yo podamos estar en acuerdo por una sola fe, en una declaratoria, en una proclamación por medio del Evangelio, y que usted esta noche decida creer y diga: yo voy a creer esta noche y voy a pedir para que al final podamos hacer una sola oración y que el poder de la resurrección atraiga el recurso económico, atraiga a los clientes y podamos nosotros poder experimentar el poder de nuestro Señor Jesucristo, aún en todas estas cosas reales, aún en nuestra vida práctica, aún en nuestras casas. Personas jóvenes que están a punto de suicidarse, la depresión, la ansiedad, la preocupación, el afán, la turbación, la aflicción. Es importante que esta noche usted que me escriba, o que usted pueda al mismo tiempo decir: por la fe y por el poder de la resurrección, yo soy libre de todo espíritu de depresión, yo soy libre de todo espíritu de ansiedad, de todo espíritu de enfermedad. Ahora mismo yo soy libre de todo espíritu de suicidio, ¿verdad? Porque, hermanos, esta es una avalancha que se viene a las personas aquí sin buscar edad, sin buscar títulos, sin buscar posición. Y cuando este espíritu asalta la mentalidad de las personas y caen como presa en este espíritu de lo que es la depresión, mis amados, esto es terrible. Solo Cristo lo puede hacer libre, solo el poder de la resurrección. Así que esta noche, usted que ve todo aquello que es imposible, usted ha caído en una situación en que usted cree que no tiene sentido lo que usted hace, que usted cree que no tiene sentido en lo que está emprendiendo. Esta noche será importante que usted escriba al WhatsApp y que nos unamos en una sola fe para poder declarar, para poder orar, y que el poder de la resurrección pueda traer esta maravillosa manifestación que ocurrió hace 2020, pero que todavía es vigente, para que puedan ser restauradas todas aquellas relaciones rotas, todas aquellas relaciones quebrantadas, todo lo que ocurre al entorno que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros podemos someterlo y podemos activarlo por el poder
de esta resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante para que nosotros podamos ponernos de acuerdo, y hay personas ya conectándose, pidiendo para que podamos nosotros orar al final y poder experimentar esta manifestación. Así que les compartía que el poder de la resurrección, una generación que se mueve y que cree, que vive, camina en el poder de la resurrección, es una generación que quita, ¿verdad?, que salta obstáculos, que mueve cualquier circunstancia, que cambia ambientes hostiles, ya sea en tu casa, en tu trabajo, ya sea en la ciudad, en la nación. Tenemos la capacidad en Dios y por la fe de poder trasladar todo aquello que se levanta en contra de la voluntad de nuestro Dios. También vamos a orar para que el poder de la resurrección vuelva sensible todos aquellos corazones que se han vuelto insensibles. Por el poder de la resurrección vamos a orar esta noche para que todo corazón que se ha vuelto duro, se vuelva sensible por este mismo poder, por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese Espíritu nos gobierna, ese Espíritu nos habita y somos su habitación. Y también vamos a orar para que por el poder de la resurrección se rompa toda estructura mental, toda estructura que se ha vuelto como paradigma, que se ha vuelto como una fortaleza, como el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 10:5 dice que aunque nosotros militamos en la carne, nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor. Así que hoy vamos a someter todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de terquedad, de necedad, de obstinación. Hay situaciones en tu casa que no las vas a resolver humanamente, pero sí podemos creer y podemos saber y entender que espiritualmente, con una intervención del Espíritu Santo, sí se puede resolver todo aquello que nosotros creemos que es imposible. Si tan solo tú pudieras creer. Por eso Cristo le dijo a Marta: si crees, Marta, verás la gloria de Dios. Y esta noche será importante que usted y yo nos podamos poner de acuerdo. Vamos a ver y a estudiar una serie de evidencias de una generación resucitada, porque sí es importante que vayamos quebrando con algunas ideas, con algunos pensamientos que fueron sembrados en nuestro corazón y que solamente el Espíritu las puede arrancar, las puede derribar para poder sacar el potencial, para poder colaborar con ese propósito eterno, el cual sabemos que es Cristo, es darlo a conocer, es manifestarlo, es expresarlo. Pero en medio de toda circunstancia, de toda adversidad, venimos nosotros rodeados por una cultura, rodeados por una costumbre, por una tradición, por un rito, ¿verdad?, por una mitología, podríamos decir muchas veces, y esto nos impide ver lo que somos en Cristo, saber lo que se nos asignó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí quien hace la obra en darnos a conocer a lo que usted y yo hemos sido asignados es el Espíritu Santo. Entonces es importante esta noche que podamos ponernos de acuerdo para poder ver, entender y poder saber a lo que hemos sido llamados, lo que se nos ha asignado, ¿verdad?, por la palabra, y lo que se nos ha asignado por nuestro Señor Jesucristo como legado en la cruz del Calvario. ¿Sabe usted que hay riquezas de su gloria, riquezas de su gracia, y las ignoramos muchas veces y no nos apropiamos de estas verdades? Y es importante que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Vea lo que el Señor nos hizo y cuál es nuestra posición y cuál es nuestro entendimiento, cuál es el conocimiento que debemos de tener en relación a estas verdades. Y es que Él nos hizo aptos con P, para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, por mucho tiempo la cultura, por mucho tiempo la costumbre, la religión, el legalismo, o aún en el seno de las casas, ¿verdad?, quienes se encargó
de que volviéramos ineptos a nuestras personas, a nuestros hijos, a nuestras familias, ¿verdad? Se debió a no entender que el Señor nos hizo aptos. La palabra aptos con P es una persona facultada, es una persona que es llamada a participar, es una persona que es hábil, ¿verdad? Es una persona que tiene la capacidad, no por su propia cuenta, sino que la capacidad que proviene del Dios del cielo, y es tan importante esta noche que podamos entender. Colosenses 1:12. 1:12 de Colosenses, dice el apóstol a la iglesia de Colosa que Él nos ha hecho aptos para participar, dice, de la herencia de los santos en luz, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuándo damos gracias al Padre, mi amado? Cuando usted y yo tenemos una buena posición económica, o cuando todo nos sale bien. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de dar con gozo gracias al Padre, no importando si usted está bien económicamente o no importando si usted no está tan bien. O sea, la situación económica no tiene que interferir con el gozo, porque el gozo es el fruto del Espíritu y el gozo lo llevas por dentro, porque el gozo es algo interno. El gozo es fruto del Espíritu, o sea que usted y yo estemos atravesando una circunstancia, una adversidad, un obstáculo, usted y yo sabemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No podemos decir perdí el gozo, porque el gozo es fruto del Espíritu. ¿Y de dónde viene ese fruto? Como resultado del intimar y del tener esta comunión de vida con el Espíritu Santo. Entonces el apóstol a la iglesia de Colosa le dice: ustedes son aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, primero nos hizo aptos, o sea, nos facultó. Cuando a ti te facultan es porque alguien te dio la legalidad. Cuando usted le pasa el poder a un abogado es porque usted lo faculta al abogado para que lo represente. Entonces Dios a nosotros nos facultó legalmente. ¿Cuál es el fundamento de la legalidad? La muerte y el derramamiento de sangre en la cruz por medio de Jesucristo. La base y el fundamento legal que nosotros tenemos es que nosotros fuimos aptos. ¿Y quién nos facultó? Cristo, por medio de su muerte, por medio de su resurrección y por medio del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo nos hizo aptos, sino que nos llamó participante. Una persona que participa es una persona que no está excluida. Una persona que participa es una persona que está incluida. Y yo quiero decirte esta noche, el Señor te incluyó en la agenda de Él. El Señor no te excluyó. La Biblia lo dice categóricamente en el capítulo 2 de Efesios, que usted y yo estábamos alejados por el pecado, pero que ahora Él nos acercó por medio de su sangre, de manera que usted y yo no estamos lejos del Señor. Él nos acercó por medio de su sangre y usted y yo estamos incluidos. Dice la Biblia en el mismo Efesios capítulo 2 que tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. O sea, usted y yo tenemos el acceso, no tenemos un intermediario, no necesitamos un intermediario. No se te olvide que en el orden de Aarón había un sumo sacerdote que año con año degollaba un corderito para tomar su sangre y expiarla por el pecado del pueblo, pero eso era temporal, eso era en incertidumbre, máximo cuando el sumo sacerdote moría en la presencia de Dios porque era encontrado con una circunstancia de pecado, y dice la Biblia que el pueblo quedaba sin expiación, sin redención, ¿verdad? Sin remisión de pecado, y el pueblo quedaba en incertidumbre, esperando un año para que ocurriera aquel sacrificio que sabemos y todos sabemos que era temporal y que era imperfecto. Mas la sangre de Cristo, derramada de una vez y para siempre, a ti y a mí, debemos de tenerlo claro,
fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio permanente y eterno, no fue temporal. No podemos llegar al Padre y decirle, envíanos otra vez a Cristo para volverlo a crucificar. Él murió de una vez y para siempre, y la sangre fue derramada de una vez y para siempre, y usted y yo quedamos incluidos en el programa de nuestro Dios. Por eso es tan importante enseñar estas verdades que traen como fundamento una estabilidad, una seguridad, una plena confianza. Hoy tenemos una iglesia dudando si se va o no se va con el Señor. Hoy tenemos una iglesia dudando de lo que Cristo hizo, porque que somos muy expertos en revocar. Yo quiero decirte con mucha responsabilidad y mucho respeto que usted y yo no podemos alterar por obra humana lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo, de un solo sacrificio, nos perdonó, nos santificó y también nos incluyó, nos volvió participante. Entonces no solo te hizo participante, sino que te hizo copartícipe de una herencia en Dios, y también te hizo copartícipe o coheredero juntamente con Cristo. O sea, nosotros somos dobles herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, herencia de los santos en luz. O sea, es tan importante que nosotros vayamos viendo nuestra posición. Por desconocer nuestra posición en Cristo, entonces nosotros tenemos siempre resultados ineficaces, resultados que no pegan al blanco, resultados inconstantes y resultados inestables. Colosenses 1:20 es la segunda evidencia de una generación resucitada, y es que Él nos ha reconciliado. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. ¿Con quién nos reconcilió? Con el Padre, porque éramos enemigos de Dios. ¿Por qué éramos enemigos de Dios? Debido al pecado, Romanos 3 lo dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Él, por medio de la sangre en la cruz, ¿verdad?, se volvió favorable y nos volvió amigos de Dios cuando éramos enemigos de Dios. Entonces, no se permite, mi amado, que una iglesia resucitada diga que tiene enemigos en la tierra. O sea, no se permite. Nuestro único adversario se llama Satanás. Por eso Pablo en la carta de Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Yo no tengo lucha contra personas. Yo no tengo lucha contra la gente. Nuestra lucha no es con las personas. La lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad y contra gobernadores de tinieblas, que es el rango o categoría del reino de las tinieblas, que usted lo encuentra en Efesios capítulo 6. Entonces, Él nos ha reconciliado, y quiero que por favor usted lea, anote en Colosenses capítulo 1, en el versículo 20, y dice, y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. ¿Dónde nos reconcilió? En su cuerpo, dice el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces vea usted que la palabra reconciliación no tiene que ver, hermano, con el momento que usted levantó la mano y dice, me voy a reconciliar. ¿Reconciliar de qué? A usted Cristo lo reconcilió en la cruz de una vez y para siempre, y la Biblia dice que quedamos conectados. Tu llamado, tu posición es de permanencia.
Tu llamado y tu posición no es intermitente. La palabra intermitente es que por ratos está encendido una cosa y por ratos se apaga. Los foquitos de Navidad es un ejemplo, ¿verdad? Las intermitentes de la luz de nuestros vehículos, cuando usted pone las vías intermitentes, ¿verdad? Se apagan por un rato, se vuelven a encender, se encienden, se apagan, y lo mismo lo que ocurre en la naturaleza con las famosas palomillas, ¿verdad? O las famosas candelillas, ¿verdad? Que se prenden, se apagan, se prenden, se apagan. La iglesia no fue llamada a tener valga la redundancia, un estado o una condición intermitente. ¿Cómo anda, mi amado? Hoy ando, dice, cabizbajo. Ya el día siguiente, hoy ando, dice, en gloria. En otro ando en victoria, y en otro tiempo ando en derrota. O sea, el punto está que la iglesia en esta situación, en esta condición de intermitencia, se debe a no haber compartido, ni predicado, ni transmitido un evangelio que tiene que ver con el de una vez y para siempre. ¿Quién es usted y quién soy yo para revocar con obras humanas o errores humanos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? El tropezón suyo, el tropezón mío, podemos revocar lo que Cristo hizo en la cruz, derramando su sangre, venciendo a la muerte, reconciliando a todos los que estaban en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Llamando a una iglesia a victoria, porque lo dijo cuando a Pedro se le reveló en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo, y dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, no podemos nosotros tener, hermanos, una idea, un espejismo de revocar, de alterar por la religión, por el legalismo o por sus propios pensamientos o intelectos, ¿verdad?, lo que Cristo hizo en la cruz de una vez y para siempre. Juan 15 es clara la ilustración, y me gusta porque el Señor utiliza lo natural para que nosotros lo podamos comprender mejor en lo espiritual, y dice que es necesario que la vid, los pámpanos estén pegados a él, porque el pámpano no puede llevar fruto si él no permanece adherido a la vid. O sea, y después dice, porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces, es tan importante que nosotros podamos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe y podamos reaprender y desaprender aquellas cosas que lo que produjeron en nosotros fue una gran inconstancia y una gran inestabilidad. Hoy estábamos, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. O sea, esa estir y encoge se debe a un evangelio, ¿verdad?, apegado a una religiosidad y a un legalismo, ¿verdad?, en el que nosotros le impartimos a la gente cosas de nuestra propia imaginación muchas veces. Imagínense lo que dice aquí, que nosotros fuimos reconciliados, y todas las cosas fueron reconciliadas en Cristo, no fueron reconciliadas en otra persona. Usted y yo no nos podemos perder, mi amado. ¿En quién fueron reconciliadas todas las cosas? Solamente en Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué tan importante, mi amado, que usted y yo podamos entender que una persona que vive, camina y permanece en el poder de la resurrección es una persona que se sabe reconciliada, que camina reconciliada, que no tiene que ver un error? No estoy hablando de libertinaje, no estoy hablando que la persona tiene que hacerse conchudo, pero estoy hablando que una persona que entiende que el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre, no tiene por qué estar revocando lo que ya Él reconcilió de una vez y para siempre, y que usted y yo solo tenemos que creer, solo tenemos que accesar, solo tenemos que abrazar lo que ya el Señor nos concedió. Usted es una persona reconciliada.
Hablo en este momento a personas que se sintieron por tiempo condenados. Una persona las condenó, pudo ser el pastor, pudo ser un líder, pudo ser tu misma familia, pudo ser tu esposo. Es tan importante que esta noche permitamos que el Espíritu rompa con todo pensamiento de condenación, con todo pensamiento de señalamiento, ¿verdad? Por medio de la religión y por medio del legalismo, y que esta noche podamos ser libres y poder empezar a vivir, a caminar, a permanecer en la verdadera reconciliación que Cristo nos entregó por medio de la cruz del Calvario y por medio de su muerte y de su resurrección. Tan importante esto. Y el último, número 3, es que nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3 lo dice muy claramente, tan importante que usted también esta noche lo pueda anotar, y dice Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo tu esperanza es viva? Por eso esta noche llamo al pueblo de Dios que salga de todo. Está ocurriendo algo en la realidad, con R minúscula que yo le hablo, en la realidad de este sistema, pero no perdamos la esperanza. Mi amada iglesia, cuerpo de Cristo, volvámonos a la esperanza que a ti y a mí se nos asignó por medio de su resurrección. Es una esperanza viva, así que no tires la toalla, no abandones tu llamado, no abandones lo que Dios comenzó a hacer en ti, porque te sientes desesperanzado, te sientes desalentado y desanimado. Es más, esta noche es tan importante que entendamos que nuestra esperanza es mucho más que una simple esperanza en este mundo. Usted y yo no tenemos esperanza en los políticos. Usted y yo no tenemos esperanza en este mundo terreno. Nuestra esperanza, contra esperanza, es Cristo. Y mi esperanza es viva. Es una esperanza viva gracias a la resurrección de Jesucristo. Y posiblemente esta noche, como decíamos al inicio, estés enfrentando una situación de estrés. Estés enfrentando una situación de depresión, de angustia. Estás enfrentando una situación de aflicción, de ansiedad, de turbación, de derrota, de desesperación, de aflicción, ¿verdad? Y de suicidio. Pero esta noche declaro que por el poder de la resurrección eres libre de todo espíritu que te condena, de todo espíritu que te señala, de todo espíritu que te anima o que te hostiga para que puedas tomar una mala decisión. Esta noche creemos en el poder de la resurrección y están llegando mensajes a nuestro WhatsApp, y escribe alguien aquí: Transporte Norman, mi empresa se reactiva por el poder de la resurrección. Amén. Nos ponemos de acuerdo con esto hablamos y creemos, Señor, que este Transporte Norma recibe por el poder de la resurrección esta activación para poder, Señor, subir sus ingresos y poder, Dios, experimentar esta gran manifestación. También nos pidieron oración por un jovencito de 11 años que tuvo un accidente y este muchacho cayó en una muerte cerebral. Le dieron los médicos 48 horas para que pueda reactivarse su cerebro, pero esta noche, por el poder de la resurrección, Héctor Emilio Guillermo
podamos esta noche, porque sabemos que tú eres maravilloso y hemos creído, Señor, en un Dios todopoderoso. Siguen cayendo mensajes creyendo en el poder de la resurrección, y esta noche también declaramos, Señor, sobre estas empresas de agricultura, de hortalizas, Señor, declaramos en el nombre de Jesús este poder de la resurrección, este poder, Señor, que Cristo se ha manifestado desde que Él fue levantado por el Espíritu Santo. Lo hablamos, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Señor, hablamos sobre toda empresa de agricultura y de ganadería en la región, que sean activados, Señor, sean activada la producción tanto de leche, de carne, como de agricultura, tanto de productos locales como de exportación. Declaramos, Señor, esta noche que por el poder de la resurrección vienen clientes, Señor, se mejoran los precios. Declaramos una maravillosa manifestación en toda el área de agricultura y ganadería en esta nación y en nuestro departamento. Señor, te damos gracias esta noche porque sabemos, Padre, que tú te vas a manifestar poderosamente. Hablamos resurrección sobre Honduras, sobre esta ciudad. Hablamos resurrección a nuestros hogares, a nuestras casas, y también declaramos que ese poder de Jesucristo que fue levantado de entre los muertos, ese mismo poder reactiva nuestras casas, reactiva nuestras empresas, reactiva la economía, reactiva a una iglesia que se levante a manifestar y a dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Señor, te adoramos y te exaltamos esta hora y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Así que queremos agradecer al Señor por este grupo de personas que siguen enviando sus mensajes, ¿verdad? Tenemos aquí personas que están siempre pendientes. Hablamos resurrección a la vida de Ana Izaguirre y su esposo, Señor, hasta Los Ángeles, California. Declaramos, Señor, que tú siempre proveerás y has provisto por medio de esta resurrección a mis hermanos en Estados Unidos. Declaramos fuente de empleo, declaramos ingresos, declaramos, Señor, que tú les bendices abundantemente a nuestros hermanos hasta allá en Estados Unidos. Muy bien, vamos a terminar entonces diciendo que una generación que vive, camina y permanece en el poder de la resurrección es una generación que entiende que su herencia tiene tres características: es incorruptible, es una herencia que no tiene nada, que no tiene nada que ver con la corrupción. Es que me escribieron que no. Que no tiene que ver con la corrupción. Es una herencia que no tiene que ver con lo natural, que no tiene que ver con lo terrenal. Por eso el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, que lo habíamos leído en el capítulo 1, versículo 3, está hablando que es una herencia incorruptible, una herencia que no tiene corrupción, una herencia incontaminada, o sea, no se puede contaminar. Y una herencia inmarcesible es una herencia que no se puede marchitar. Así que esta noche declaramos en sus vidas este poder de la resurrección a cada uno de ustedes en sus casas. Y el corazón del Evangelio es que Jesús resucitó de entre los muertos. Él resucitó al tercer día y Él lo dejó muy claro a los discípulos en Galilea, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado, ¿verdad?, en manos de pecadores, pero que al tercer día iba a resucitar. Así que esta noche, ¿verdad?, oro para que en sus casas, en sus vidas, en sus familias, en sus hijos, en sus negocios, en sus empresas, podamos resucitar por el poder de la resurrección. Sé que hay personas que decidieron un día morir a sus sueños, murieron a su visión, murieron a sus proyectos, pero esta noche, por el poder de la resurrección, toman vigencia,
vuelve el recobro, vuelve a resurgir todo aquello que por un momento lo tuvo como un sueño, como una visión, como una meta, pero que en el camino hubo un desánimo. Esta noche declaramos que por ese mismo poder de la resurrección, ustedes son reactivados en sus sueños. O sea, ningún sueño muere esta noche, sino que sean activados por este mismo poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que gracias. Saludamos esta noche también con tiempo, con suma antelación al apóstol David Rodríguez, que está de plácemes mañana. Así que esta noche le queremos saludar desde ya. Queremos desearle, ¿verdad?, que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre le establezca, le afirme, le fortalezca, le perfeccione para colaborar con su propósito eterno en esta tierra. Así que saludamos desde ya al apóstol David para el día de mañana, que está cumpliendo años, y el Ministerio de Eclesía, en nombre de la casa, queremos saludarle, queremos bendecirle y queremos declarar siempre su favor en su vida y en su descendencia. Así que nos vamos a ver el próximo lunes. Gracias por estar en sintonía, gracias por estar participando juntamente con nosotros, y vamos a tener en cuenta los WhatsApp que están llegando para seguir orando en el transcurso de la semana. Buenas noches y bendiciones. Vientos de Reforma. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por